Muy buenos días, Dios les bendiga, hermanos y amigos. Muy buenos días en este jueves. ¿Qué fecha hoy? 17 de agosto del año 2023. Desde Los Ángeles, California, desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana, en la periferia del oeste de Los Ángeles, del centro de Los Ángeles, el pastor Vladimiro Monroy nuevamente, llegando con ustedes hasta sus hogares, con un saludo muy especial a todos los hermanos de Comunidad Cristiana, de la iglesia que Dios nos permite pastorear. Bendiciones a todos, algunos trabajando, otros quizás en otras ocupaciones, la mayoría, pero que siempre están pendientes de esta transmisión. Así que muchas gracias a todos y a nuestros seguidores también alrededor de todos los lugares donde nos ven. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Un saludo muy especial a mis paisanos, Ipala, El Obraje, Ipala, Chiquimula, Guatemala, que algunos, siempre más de alguien está pendiente de esta transmisión. De nuevo el pastor Vladimiro Monroy, de la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana. En esta ocasión, como siempre, con nuestra transmisión acostumbrada los jueves, siempre salimos 10:30, 10:15, esta vez salimos un poquito retrasaditos, pero aquí estamos a la orden. Vamos a estar orando en el nombre del Señor para que Dios nos bendiga grandemente en esta transmisión. Padre que estás en los cielos, te damos infinita gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque este día amanecimos con vida y ese es el mayor regalo que tú nos puedes dar, Señor. Gracias. Así que bendecimos a cada uno de tus hijos, donde quiera que se encuentre. Aquellos hermanos que están agotados, cansados, atribulados. Depende, Señor, la situación que estén. Te pedimos, Padre Santo, que toque sus corazones, toque sus vidas. Y aquellos que están alegres, pues que se alegren más, Padre Santo, que se gocen más en esta hora, en el nombre de Jesús. Muy bien. En esta ocasión, nuestro tema para esta mañana es un tema muy conocido en el Nuevo Testamento. Muy conocido. La sanidad de los 10 leprosos y la falta de gratitud, excepto uno. Yo creo que todos conocemos esa historia de los 10 leprosos, que 9 se fueron y uno regresó para dar gracias a Dios. Vamos a ir a la Biblia, a Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Y dice la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 leprosos los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? Qué triste, ¿verdad? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Pregunta que sea Jesús. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Digo, este es uno de los pasajes bastante conocidos, muy populares en el Nuevo Testamento. Amén. De acuerdo al diccionario, cuando se habla de lepra, se habla de una enfermedad infecciosa y crónica, y que regularmente recae en los cerdos, pero también en los seres humanos. Se manifiesta con lesiones en la piel, nervios regularmente en forma de pequeños puntos blancos en los músculos, por lo que científicamente es una enfermedad contagiosa. En los tiempos bíblicos se consideraba como un castigo divino que venía de Dios y que quienes la poseían debían ser aislados para proteger a las demás personas, así como sucedió ahorita con el COVID-19, ¿no? Y a los que nos dio el COVID tuvimos que aislarnos por 2 semanas, mínimo, por lo menos, para no contagiar.
Y hasta el día de hoy aún hay gente que usa las mascarillas y por ahí se está diciendo que también hay otros repuntes del COVID-19 y hay gente que ha sido contagiada a pesar de... Bueno, mucho tiene que ver con la gente que rehusó a vacunarse también. Porque esa es rebeldía, esa es desobediencia. Mucha gente rehusó a vacunarse. Y aún dentro de cristianos. ¿Okay? Pero no ese es el tema de esta mañana. Entonces, era sinónimo de pecado. Una persona leprosa era sinónimo de pecado. De hecho, en el Antiguo Testamento, el sacerdote debía supervisar a las personas aisladas y era él quien debía dar el visto bueno para que la persona que la había poseído, o sea, la lepra, pudiera de nuevo reintegrarse a la sociedad. Lo que sucedió hoy en día, que teníamos que ir para que nos dieran el ok, el visto bueno. Y cuando ya estábamos, muchos de los trabajos, por ejemplo, cuando la persona tenía que llevar su constancia de que ya estaba libre del COVID, pues recuperaba su trabajo. Y si no, pues igual todo estaba. Eso fue lo que recientemente pasó y eso no es nada extraño, ¿verdad? Y repito, lamentablemente mucha gente rehusó a vacunarse y aún cristianos, pastores, que yo a eso les llamo desobedientes. Amén. Aleluya. Entonces, así que, es más, los leprosos debían de llevar una especie de aviso. Dice que ya sea aquí en el pecho o en la parte en la espalda, diciendo, soy leproso, para que la gente no se acercara a ellos. Y aquellos que no podían llevar el aviso, el rótulo, diríamos en inglés el signs, ¿ok? Tenían que ir diciendo por la calle, soy leproso, como diciendo, no se acerquen a mí. Qué triste, ¿verdad? Qué triste era la situación. Bueno, este sermón se divide en 3 puntos. Primero, una petición de producto de extrema necesidad. Segundo, un hecho milagroso, producto de la obediencia. Y tercero, el agradecimiento de uno y la indiferencia de otros. Vamos con el primer punto. Una petición, producto de extrema necesidad. Los versículos 11 al 13 dice, yendo a Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los 10 leprosos sabían muy bien que ellos tenían prohibido acercarse a la multitud, acercarse donde estaban otras personas, y por lo tanto dice que se pararon de lejos. Jesús había estado enseñando sobre el deber de los siervos, el peligro de caer y la necesidad de un aumento de fe. Era lo que Jesús había estado enseñando. Y ahora se dirigía a Jerusalén y a su paso por Samaria y Galilea, le salen al encuentro estos 10 leprosos en grande necesidad. En grande necesidad a su encuentro. Y dije que el que se parara a ellos de lejos obedecía a que ellos estaban conscientes de las reglas. Lo mismo ahora con el COVID-19. Estábamos conscientes que no podíamos acercarnos a la gente. Teníamos que estar aislados, obviamente, ¿verdad? Para no contagiar a otros. Porque una persona que aún consciente, sabiendo que tenía el COVID y andaba, pues, obviamente esas personas hasta eran sancionadas por la ley. Lo mismo pasaba en los tiempos de la lepra, en los tiempos del Nuevo Testamento y del Antiguo también. Así que desde lejos le pidieron ser sanados, pidiéndole que se compadeciera, Señor, ten misericordia de nosotros. Era tanta la aflicción que les embargaba, a todas luces era evidente. Y ellos habían escuchado de seguro que Jesús sanaba enfermos, que Jesús hacía muchos milagros. Dijeron, este es nuestro momento. Y aprovecharon para pedirle de lejos. Ya habían escuchado el ministerio de Jesús en otras oportunidades. Y el segundo punto dice un hecho milagroso, producto de la obediencia.
Versículo 14, hablando de Jesús, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, dice que fueron limpios. Jesús también consciente de las normas, de las reglas, que ellos no podían acercarse, también no caminó hacia ellos. Él hubiera podido hacerlo. Él hubiera podido, era el soberano, el que tenía control sobre todas las cosas y las sigue teniendo y las tendrá siempre. Jesús pudo haberse acercado a ellos sin temor a ser contagiado, pero respetando las normas, desde lejos les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Porque ya dijimos que los sacerdotes eran los que daban el visto bueno cuando la persona ya está enferma. No, ni siquiera les dijo ya están sanos. Ni siquiera les dijo son sanos. Vayan y muestran a los sacerdotes. Jesús al verle respetando también la ley. Y de igualmente también de la misma manera les manda a presentarse a los sacerdotes. Eran ellos, dije, quienes tendrían que dar el visto bueno. Él nunca usurpaba funciones. Si algo tenemos que reconocer de Cristo, es que nunca usurpaba funciones. Él era muy respetuoso de las leyes, muy respetuoso de las normas, muy respetuoso. Él era el rey de reyes y señor de señores, pero mientras estaba en la tierra, él se sometía a las autoridades. Lo mismo ahora con la pandemia, siempre estábamos constantemente diciendo que había que respetar, que respetar. Incluso hubo iglesias aquí en Los Ángeles que nunca cerraron, pastores que mantuvieron abiertas, desafiando a la autoridad, desafiando a la ley. No era una prohibición de predicar el evangelio. Muy diferente. Si hubiera una prohibición de predicar el evangelio, pues entonces sí tendríamos que hablar como Pedro, que es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Pero en esta ocasión, y hubo iglesias que no cerraron y lo hacían como con arrogancia, como que dicen nosotros sí la podemos, nosotros somos los buenos. Pero por eso supe de un pastor que murió y 30 personas de su membresía murieron también. Casi de eso no lo publicaron mucho pero pasó en los días de la pandemia. ¿Ok? Así que, pero dije, Jesús nunca usurpaba funciones. Lo sorprendente fue que mientras caminaba, oiga bien esto, Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pues no les dijo, ya están sanos, sino que ellos obedecieron al mandato de Jesús. Y mientras ellos caminaban fueron sanos. Así obraba Jesús, así obra Jesús. Ahora, vemos el tercer punto, dice el agradecimiento de uno y la indiferencia de los otros. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Y me imagino que dirigiéndose a ellos, a la multitud, Jesús les dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, porque él no era judío, era samaritano. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Así que de los 10 leprosos, de los 10, 9 siguieron su camino. Sigue el menor reconocimiento de gratitud. Qué triste cuando después de recibir tantas bendiciones del Señor, de recibir tantas bendiciones, el solo hecho que tú amanezcas con vida hoy, el solo hecho que yo haya amanecido con vida es motivo para darle gloria a Dios, para agradecer a Dios. Aleluya. ¿Cuántos murieron el día de ayer? ¿Cuántos murieron esta madrugada? ¿Cuántos están muriendo en este momento? Otros tristemente están en los hospitales en condiciones tristes, infrahumanas.
ahí con agujas, con sondas por todos lados. ¿Cuántos están agonizando? ¿Cuántos están en la cárcel por lo que haya pasado? Otros inválidos, pero tú y yo estamos sanos. Y un motivo de darle gloria a Dios, de agradecerle a Dios. A mí me preocupa cuando la gente no le da lugar a Dios sobre todas las cosas. A mí me preocupa cuando la gente no le da el lugar a Dios, el primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Cuando la palabra del Señor dice que Dios es el soberano, el todopoderoso, el autor de la vida, el autor de la creación, el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. El que dice que ni siquiera, bueno, es un dicho, que ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Aleluya. Por eso es que es bien importante temer a Dios y respetarle y agradecerle. Aleluya. Mucha gente dice, gracias a la naturaleza. No, no a la naturaleza, es al Dios de la naturaleza. Y eso me recuerda cuando yo estaba allá por los años, ya ni recuerdo, 78 creo, por ahí, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación estudiando periodismo. Y entró un profesor muy elegante, vestido, elegantemente vestido. Se paró en la tarima donde daba la clase y dice, ¿quién de ustedes todavía se traga la chibolita de Adán y Eva o el mito de la resurrección? Éramos cerca de 30 estudiantes, ahí yo conocía a muchos, algunos eran líderes de sus iglesias, algunos eran músicos, otros líderes de jóvenes, de todo. Y cuando él dijo eso, casi nadie se paró, como 3 nos paramos. Que nosotros sí, nos tragábamos el mito de Adán y Eva, o la chibolita de Adán y Eva y el mito de la resurrección. Cuando él vio que nos paramos, hizo un gesto despectivo y continuó con su clase, ya no dijo más. Así pasa hoy en día con la gente que creen que Dios es un mito. Y eso es lo que preocupa. Puede haber mucha preparación, puede haber mucho intelecto, puede haber todo de todo. Pero si no se reconoce que Dios es el que ocupa el primer lugar sobre todas las cosas, ahí está el fracaso, puede estar el problema. Entonces, estos se fueron. No dice la Biblia que hayan ido con los sacerdotes, es posible que hayan ido. Pero como ya estaban sanos, ya no había necesidad. Así pasa muchas veces cuando se nos olvida las bendiciones de Dios. Pero cuando estamos en grande necesidad, en tribulación, como estos que gritaban desde lejos, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos de nosotros somos mal agradecidos con las bendiciones del Señor? No agradecemos. No agradecemos. Somos indiferentes. Y solamente cuando tenemos el agua hasta el cuello, entonces venimos con Dios. Esa no es lo que Dios demanda. Y Dios es un Dios de misericordia que muchas veces nos escucha, nos atiende. Pero qué bonito es tener esa relación íntima con el Señor. Esa relación íntima que nos levantamos por la mañana dándole gracias por su fidelidad. Gracias por nuestra salud. Gracias por el trabajo. Porque es posible que ese trabajo que tú tienes, a lo mejor habían otras personas más calificadas que tú. Pero Dios puso en el corazón, en la mente de ese jefe de personal, de ese administrador, de ese gerente, de ese manager, o del dueño de esa compañía, para dártelo a ti. Eso es lo que la Biblia dice, hallar gracia en sus ojos. Aquí en Estados Unidos es muy común y también en nuestro país,
Hay mujeres que van a trabajar a las casas, ¿verdad? Y a lo mejor puede ser que hayan otras mujeres tal vez más capacitadas. Pero Dios puso en el corazón de esa patrona darte el trabajo a ti. Por eso hay que ser agradecidos. Hay que serle fieles a Dios. Y la mejor manera de serle fieles a Dios es corresponderle, sirviéndole, amándole, trabajando en su obra, contribuyendo para que la obra de Dios siga adelante, para que la obra de Dios no se estanque. Aleluya. Muchos hermanos, mucha gente no entiende que la iglesia es como una familia, que se paga renta, alquiler o hipoteca, que se paga agua, que se paga luz, que se pagan gastos de administración, que se pagan aún impuestos o taxes, como se dice aquí, que el edificio requiere mantenimiento, pero no entienden eso, ¿ok? Solamente para adentro, para adentro. No hay esa gratitud. Hasta hay gente que cree que la iglesia es como un centro de beneficencia. Y claro, en casos de necesidad, de emergencia, cuando hay un enfermo, una necesidad, ahí nos unimos todos, oramos y si podemos también colocar una ofrenda y ayudar a la familia. Cuando alguien muere, lo mismo. ¿Sí? En caso, hay gente que no quiere ni trabajar, que tienen para los buenos restaurantes, para andar aquí, para andar allá, pero no quieren andar para la iglesia. Yo tuve que decir en una ocasión que la iglesia no era welfare. Welfare es una institución aquí en Estados Unidos del servicio social que ayuda a las madres necesitadas, para los niños, bueno, tantas situaciones que se dan. Aquí si una persona se queda sin trabajo, puede ir a acudir al gobierno, al desempleo que le llaman, y entonces también aplica y por lo menos por 6 meses va a tener ahí, no lo que ganaba, pero por lo menos algo. Y si esa persona estudia, se está preparando durante esos 6 meses, cualquier oficio lo mandan a las escuelas a capacitarse, puede agarrar más tiempo mientras está preparando. Pero aquellos que hasta mienten para que el gobierno les dé. Ahorita recientemente, y lo vuelvo a decir con lo de la pandemia pasó, mucha gente hasta el día de hoy no ha pagado sus alquileres o sus rentas, pues se acostumbraron a que todo, a recibirlo de arriba, de arriba. Yo soy testigo de gente que me dijo a mí directamente que les estaba yendo mejor con la ayuda del gobierno que ir a trabajar. Esa es una aberración. Eso no debe de caber dentro de los cristianos. Eso no cabe entre los cristianos. Yo lo he dicho que en una ocasión, cuando nuestra hija Lisette estaba pequeñita, unos 1 año tal vez, me había quedado sin trabajo. Estábamos en una situación bastante difícil aquí en Estados Unidos. Y como la niña había nacido aquí, pues se podía ir a pedir, aquí le dicen estampillas o cupones de comida. Y sí fui a hacer línea. Cuando yo vi la clase de gente que estaba ahí, gente que a todas luces se miraba, que no le gustaba trabajar, gente que yo dije, esto no es para mí, yo no quiero. Y Dios proveyó, amén. Y Dios proveyó y salimos adelante. Bendito sea el Señor. Es que hay que ser consciente. Pero hay gente que quiere que todo. No, eso es pecado, eso es que hace la maldición. Y esa maldición viene contra la familia. Y dice que va de generación en generación hasta la 3ª y 4ª generación. Y si no hay quien la corte, eso sigue y sigue y sigue. Entonces, estos 9 leprosos, no dice que hayan ido con los sacerdotes como Jesús les mandó. No dice. A lo mejor se fueron. ¿Quién sabe qué pasó? Si les volvió la lepra, si se murieron, quién sabe. Pero que no era judío, era samaritano, era extranjero. Muchas veces se tiene más agradecimiento con los de afuera que con los de adentro.
Y este regresó, dice, y humilladamente se postró a los pies, adoró y dio gracias a Dios. Y eso causó tristeza a Jesús. Dijo, ¿dónde están los otros? Solo este que no era judío, este samaritano. Que no te pase a ti. Sea agradecido con las bendiciones del Señor. Sírvele al Señor. Y una de las mejores maneras que Dios ha establecido en su administración cristiana es que diezmemos y ofrendemos. Lo primero que el cristiano debe hacer cuando recibe su salario es apartar lo que es del Señor. Lo primero es lo primero. Porque si deja de último, ya, lo primero es lo primero. Como pagar la renta de la casa, la hipoteca, se tiene que ser lo primero. ¿Sí? La renta, todos los gastos primarios, y así queda, pues entonces nos vamos a comer aunque sea McDonald's. Pero lo primero es lo primero. Y el cristiano que recibe su salario, lo primero que tiene que hacer es apartar lo que es del Señor. Aleluya. La Biblia dice de un 10%. Es lo mínimo que el Señor nos pide. Entonces, algunos hacen un 10%, lo hacen para las ofrendas, para no estar con el $1, como decía un hermanito en una ocasión, la iglesia. Porque la siembra. Entre meses mejor. Mi papá era agricultor, yo nací en agricultura y me acuerdo que en unas vigas arriba tenía ahí las quintales, los costales de maíz, de frijol, la mejor semilla que se iba a sembrar. Si queríamos una cosecha, teníamos que sembrar buena semilla. Lo mismo está en la obra del Señor. La mejor semilla es las mejores ofrendas. Amén. Y luego un 10% dice también para ahorro personal. Ahorro personal, eso enseña la administración cristiana. Entonces, y ya después pensar en la renta, pensar en esto, y si sobra la comida, y si sobra, pues, ok, ya podemos, pero primero es lo primero. Y hasta el momento, yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así dijo el rey David. Joven fui envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que estos 9, repito, no se sabe si obedecieron, si cumplieron, porque no dice que hayan ido con los sacerdotes. Ya sanos se fueron. Se les olvidó, pero este regresó. Y ahora en gratitud, el Señor no solamente lo había sanado de la lepra, sino que le dice, tu fe te ha salvado. Ahora fue salvo de la condenación eterna. Doble bendición. Así que de los 10, 9 siguieron su camino. Este como extranjero se sentía, decía, de seguro inmerecedor del favor. Como extranjero. Los otros tampoco hay referencias, dije, de que hayan ido con los sacerdotes. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Hacía como 600 años que había habido una disputa entre ellos y se habían dividido y eran como enemigos a tal grado que cuando alguien quería ir a otro lugar y tenía que pasar necesariamente por Samaria, daban la vuelta para no pasar. Cosa que no hizo Jesús con la samaritana. Él dice que le era necesario pasar por Samaria. Ese es otro tema. Amén. Así que los judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Pero ahora la desgracia de este leproso había roto barreras y se habían unido. Los otros 9 no lo rechazaron. Iban juntos. La falta de gratitud es un hecho que se ve a diario en todos los ámbitos de la sociedad. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos de la sociedad. Yo recuerdo cuando llegamos a Estados Unidos, a los pocos meses estábamos en una situación muy difícil. De 2 lugares nos corrieron, injustamente. Y yo creo que todo era por ser evangélicos, por ser cristianos.
¿ok? Nos trataron de lo peor. Y lo último, en la segunda ocasión, fue algo más serio todavía, terrible. La señora estaba tan enojada que le lanzó a mi esposa un cuchillo. Yo la hice a un lado y el cuchillo pegó en la pared. Endemoniada totalmente. Endemoniada totalmente. Y familiar, por supuesto. Ese día salimos en el carrito que ya teníamos, un carrito que ya teníamos como los 3 meses de haber llegado, dispuestos a dormir en la calle. Dispuestos a dormir en la calle. Pero gracias a Dios, un compañero del trabajo recién había tomado, tenía poco tiempo mi esposa. Nunca se me va a olvidar nuestro hermano Edgar, ya no recuerdo su apellido. Casi sin conocernos, le pedimos que nos prestara un dinero y no lo pensó 2 veces. Y ese día nosotros agarramos apartamento y no dormimos en la calle ni en el carro. Con la promesa de que se los teníamos que pagar cuando recibiéramos nuestros primeros taxes o impuestos que le llaman aquí. Pero como éramos empleados nuevos, se tardó un poquito. Pero el día que llegaron los taxes, ese día se los vamos a pagar. Nos quedamos, pero le pagamos al hermano. Otra gente no lo hace así. Ofrece, promete y promete y promete. Y hay gente que le encanta estar prestando por aquí, prestando por allá. Eso trae maldición. Maldición a la familia. A toda la generación. Pero, bueno, Dios sabe. Así que dije que estos se fueron, pero este regresó. Y ahora en premio, Dios no solamente los sana, Cristo, sino que los salva de sus pecados, de la condenación eterna. Así que entonces, en conclusión, en el Antiguo Testamento se registran 3 casos de lepra como castigo divino. Primero, María, la hermana de Moisés, por burlarse de su hermano, de sus hermanos, tuvo que ser aislada. Esa historia la conocemos, está en Números capítulo 12. El siervo Eliseo, llamado Giesi, por pedir a espaldas de su amo, usurpando el nombre de su amo, de Eliseo, fue y le pidió regalías a Naamán. No voy a entretenerme en eso porque es otra historia, pero está en Segundo de Reyes capítulo 5, verso 27. El rey Usías, que usurpó las funciones de los sacerdotes al ofrecer incienso en el templo, no le correspondía. Lo que ya dije, Jesús nunca usurpó funciones. Pero este rey usurpó el lugar de los sacerdotes. Hoy muy poco se oye de lepra física, muy poco, pero sí espiritual. Por lo que, al igual que el samaritano, debemos ser agradecidos por habernos limpiado espiritualmente. Así que todos, de una u otra manera, hemos venido leprosos ante el Señor, leprosos espirituales. Y si tú en este momento también sientes que esta voz, esta palabra está tocando tu corazón, está hablando a tu vida. Si esta palabra ha sido para ti, da gracias a Dios, recíbela con humildad. Y decirle, Señor, perdona mis pecados, quiero ser tu hijo. Y si lo estás diciendo de corazón, tu vida está dando un giro de 180 grados, tu vida nunca será la misma, jamás. Todo lo que tienes, buscar una iglesia donde congregarte, donde poder crecer. Si no sabes cómo hacerlo, te podemos orientar a alguna denominación en tu área. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle Wall, WALL, 21 igual. Ahí estamos. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche, los domingos a las 10 de la mañana, y los días lunes tenemos escuela de teología o instituto bíblico capacitando líderes. Pastores vienen a estudiar con nosotros. Amén. Tenemos 2 niveles. Tenemos ya nivel básico, nivel licenciatura, y ahí estamos preparando
capacitando líderes o gente para el Señor. Muy bien, así que eso es todo, ha sido todo por hoy. Vamos a agradecer a Dios y vamos a estar orando por las personas. Si alguien ha aceptado a Cristo, si alguien ha venido reconciliando con el Señor, pidiéndole perdón, que se ha apartado del Señor. Porque mucha gente en las iglesias que canta, que brinca, que salta, que hace tantas cosas, pues no están convertidos. Y la prueba de verlo es cuando una persona, como digo, ¿verdad? Sí, una cosita, por mínima que sea, reacciona. Peor que la gente de afuera. Es porque no hay un nuevo nacimiento. Por eso siempre decimos que el cristiano no se conoce por sus acciones, sino por sus reacciones. Frase que aprendí en la Universidad de Azusa, California, en una clase de, ya ni recuerdo la clase que era, pero en la maestría, ahí aprendí, el cristiano no se conoce por sus acciones, sino por sus reacciones. Cuando tú mires a una persona que hace tantas cosas, pero que una cosita así sencillita reacciona peor que la gente de afuera y echa a perder toda una trayectoria, es porque no ha aceptado. Necesitas reconciliarte o aceptar de nuevo a Cristo. Muy bien, así que vamos a estar orando por las personas, pero antes queremos ver quiénes fueron las personas. La hermana Sonia Pineda siempre está pendiente de nosotros, siempre está pendiente. Aquí tenemos a Jefferson Palencia, nuestro sobrino allá en Maryland. Ana María Mayén, Dios me la bendiga, hermana Ana Mari, gracias. Esta familia se portaron a la altura con nosotros, especialmente hermano Marco Tulio, cuando recién llegamos aquí. Cruz Garay, Dios le bendiga, hermana Cruz Garay, Dios le bendiga. Dolores Alfonso, bendiciones. Wilfredo Martínez, Javier Pérez, Sarita Yamilet López Mata. Y allá tenemos a Álvaro Regalado. Dios le bendiga, hermano Álvaro. Siempre lo recordamos y admiramos su ministerio con la alabanza, con el canto, con la música. Dios le bendiga. Y Adelia Díaz también. Amén. Hubo una buena recepción este día. Posiblemente hay personas que van a seguir escuchando, viendo este video, esta transmisión durante el resto de las horas que pasan. Ahí quedan. Y también las transmisiones están en www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o también en YouTube, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Por hoy vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, por esas personas que por fe en esta hora se han entregado a ti. Señor, recíbeles, inscribe su nombre en el libro de la vida, provéelos los medios para que puedan crecer espiritualmente, una iglesia, una congregación donde reciban la sana doctrina, aquel que está reconciliando, que está viniendo de nuevo a ti, Señor. Todas aquellas personas que esta palabra ha tocado su corazón, te pedimos, Padre, que los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Los enfermos, sánalos, Padre Santo, sánalos. Usa a los médicos, usa a los doctores, dale sabiduría, Señor, para que aún esas enfermedades terminales, oramos por nuestro hermano Oscar Mendil en Arizona, California, en Arizona, estado de Arizona, Dios le bendiga, un gran amigo, un hombre que amamos mucho. Bendiciones. Y también oramos, Señor, por las autoridades, por los gobiernos, por los médicos, por todos. Ahora mismo estamos orando por las elecciones, segunda vuelta en Guatemala, para que seas tú, Señor, el que decidas quién va a ser, Señor, quién va a ser dirigir los destinos de la nación, pero sobre todas las cosas que sea temeroso de Dios. Amén. Y si no lo es, revélate, Señor, que sienta la necesidad de tener una relación contigo para bien de todos, en el nombre de Jesús. Muy bien, Dios los bendiga grandemente. Nuestra próxima transmisión será el domingo al mediodía del templo. Por ahorita, bendiciones. Una vez más, mi esposa le saluda, pues siempre está ella dirigiendo la cámara. Bendiciones y hasta la próxima.